aquí yo en Burgos, España, aquí de noche. ¿Y tú, Fernando? Yo bien, yo por aquí bien. Aquí hace otra temperatura y aquí está el sol todavía dando bien. Me Por alegro, me alegro, me Colombia, alegro ¿qué tal? mucho. Me alegro. Pues bien, mira, yo ganas de hacer ese directo contigo y con las personas que se van a unir Qué o con las bueno, personas que lo van a ver en diferido. claro, Y bueno, me gustaría que vayamos hablando sobre todo aquello que es el ser, que es estar en uno mismo y además participar, ¿no? También en ese 3D donde hay mucho, ¿no? Material y todo esto. Entonces, claro, hacer, digamos, esta profundidad en uno mismo y a ujú, la vez disfrutar aquí claro. con todos, ¿no? Y escuché una frase que me puso así, digo, la voy a decir antes de comenzar, era como la quietud del ser o la tormenta de hacer. Bueno, lo Bueno, que pasa es que la tormenta de hacer, eso es más del humano. La quietud del ser es porque el ser está en esa calma perenne siempre. Entonces, está bien lo que dices. Lo que ocurre es que hay mucho, mucho humano y mucho 3D ahí metido, pero bien, está bonito. Suena bueno, bonito. yo, sí, exactamente. Yo la escuché y digo, pues mira, la voy a decir y porque, Ujú, bueno, digamos que se me pegó así, sin más, y digo, pues la voy a compartir. ujú. Eh, Fernando, ¿qué es estar en uno mismo? ¿Qué es ese reconocimiento del ser? Porque ese es también el título de tu canal, de muchas, ¿no? De muchos espacios también en YouTube. Entonces, tú estás profundizando mucho y lo has hecho a través de la experiencia de la vida, profundizar y esa observación en uno mismo. Y a mí me gustaría compartir para que las personas puedan entender un poco qué es esta observación en uno mismo, estar en uno mismo, pero bueno, a la vez participar y disfrutar de todo lo que, entre todos, de lo que hay aquí. Claro. Bueno, lo primero que requerimos comprender es que para poder llegar a reconocer todo aquello que somos, o aquello que hemos escuchado que somos, o aquello que sentimos que somos, todo aquello que esté relacionado con esa supuesta divinidad, y hablo de supuesta, para comenzar no dándolo por hecho, sino que uno tiene pues esas nociones, o bien pues por la famosa iglesia, o bien por cualquier otra religión, o por cualquier otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para poder llegar a nosotros a esa profundidad, necesitamos observarnos nosotros, hacer ese reconocimiento en nosotros. Y ahora, ¿cómo hago yo el reconocimiento en mí sobre esa divinidad que dicen que soy? Porque eso es lo primero. En esa observación que tú vas haciendo contigo, van a ir apareciendo muchos detalles, ¿ok? Sobre todo en el tema de creencias, apegos, miedos y todo ese tipo de historias, sensaciones, emociones, pensamientos que siempre te llevan a un estado muy denso, muy de preocupación, muy de amargura, mucho de miedo, etcétera, etcétera. Y el ser divino no es nada de eso. Eso solamente somos nosotros aquí. Y somos nosotros aquí para poder entender y comprender qué es eso, cómo se siente. Es para experimentarlo, no para envolvernos y cargarlo toda nuestra experiencia aquí como si fuese solamente eso lo único que somos. Para poder llegar a eso, requerimos ir hacia adentro, como lo han dicho desde las primeras escrituras. Ahora, ¿qué es eso de ir hacia adentro? Ese es otro tema. Ir hacia adentro es ir a observarte, observarte todo aquello que eres. Y cuando digo todo aquello que eres, es todo. Tus pensamientos, tus reacciones, tus formas,
tus modos, tus miedos, tus apegos, tus creencias, todo eso en ti genera una reacción, genera un movimiento energético dentro que te puede llevar a un estado u otro. Cuando vas reconociéndote y caminándote todo ese camino interior hacia ti, lo que vas a ir haciendo es separar ese famoso trigo de la paja. ¿Por qué? Porque en esa observación, en ese camino que tú haces contigo, vas a encontrar detalles como la ira. Y tú sabes si eres o no eres ira. Entonces habrá momentos en los que empieces a hablarte diciendo, es que yo no quiero sentirme así. Es que yo no soy ira. Es que yo no soy así. Es que yo me considero una persona buena, una persona que no quiere lastimar, o una persona amorosa. Y esos son los primeros pasos que se dan. Porque ese es el inicio para ese camino que vas a recorrer hacia todo aquello que tú eres. Y en ese camino es donde vas a ir despojándote de todas esas etiquetas que tú mismo y la sociedad te han ido poniendo. Vale, pues entonces, cuando estamos aquí, en este plano y haciendo lo que hacemos, sentimos, pensamos y todo esto, el ser tiene su lugar, quiero decir, aquí, ¿vale? Para poder entender, porque muchas veces no somos nosotros mismos, sino el ego, y por lo menos yo eso lo he visto yo desde mi propia experiencia. Creemos que somos divinidad o creemos que somos todo, y al fin y al cabo no es más que ego. Pero es que el ego eres tú. Sí. Una de las cosas que tenemos, voy a decir tenemos porque es que se le ha bombardeado demasiado al ego. El ego somos nosotros. Entonces el ego no podemos ni apartarlo, ni moverlo, ni enterrarlo, ni matarlo, ni nada. Al contrario, es reconocerlo, abrazarlo, es agarrarle de la mano y comprender que es aquello que me está mostrando, puesto que soy yo mismo. El ego es tu mejor amigo, es aquel que te presenta y te muestra aquello que no ves. Entonces te lo muestra de una forma totalmente distinta para que puedas verlo, para que puedas entenderlo, para que puedas abrazarlo. Y entonces el ego se integra, porque el ego es una de esas partes que está un poquito más separada de ti, el famoso personaje, ¿no? Por el cual, pues tú vas a experimentarte, pero además vas a aprender a reconocerte. Lo que ocurre es que nos perdemos en la experiencia. Y entonces nos perdemos en ese ego, en el orgullo, en todas estas emociones o sentimientos, ¿vale? O pensamientos que son un poco más densos, más profundos y que nos envuelven de tal forma que nos perdemos. Es decir, si no tenemos cuidado, nos perdemos plenamente. Y eso es parte de ese ego. Y en alguna ocasión tú me has dicho que nosotros no somos los pensamientos, a pesar de que los tenemos, que no somos lo que creemos, las creencias, no somos lo que sentimos. O sea, quiero decir, todo esto, lo que quizás para muchas personas es un poco complicado de entender, o sea, si yo siento como que yo no soy esa emoción, ¿no? O si yo pienso o yo creo como que no soy esa creencia ni ese pensamiento. Ya luego cuando hablo ya también el verbo y la palabra, porque todo está relacionado, ¿no? Según pienso, actúo, hablo, siento y todo es así. Así es. Ahora, pues dime lo que a veces sí que, pero repetimos porque creo que es necesario para entender por qué no somos lo que pensamos, creemos, sentimos, incluso hacemos. Pues el tema es más profundo, como todo. No somos nada de eso y al contrario también lo somos. Y siempre va a depender desde donde tú estés observando. Porque normalmente
normalmente todo eso lo observamos por todo aquello que hemos visto fuera, todo aquello que nos han dicho que somos, todo aquello que nos han dicho y nos han mostrado que es, y entonces tendemos a etiquetar todo. Y entonces en esa etiquetación de ese todo ya nos hemos perdido, porque nosotros no somos ese amor, nosotros no somos ese pensamiento, nosotros no somos ese sentimiento. Todo eso son definiciones y etiquetas que hemos puesto para tratar de comprender, pero también para perdernos en ello. ¿Ok? Nosotros somos una vibración, una frecuencia plena, siempre, y siempre vibra de una forma. Ahora bien, cuando tú generas unos pensamientos por ti o en tu plano mental, porque tú puedes generar unos pensamientos aquí por aquello que estás viendo y te recreas. Pero si te das cuenta en un detalle, normalmente los pensamientos surgen. No es algo que tú directamente hagas. Eso es en ciertos casos donde tú te pones a pensar desde esa intención de pensar algo, de tratar de observarlo, de visualizarlo, de discernirlo, y entonces tomas un contexto y te pones a profundizar en él, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con todo aquello que ocurre en tu mente como pensamientos y te enganchas? Y te generas una película de estas que te enrollas, de estas que te van envolviendo y que cada vez estás más metido en la película que surgió de la nada. ¿De dónde viene esa información? Porque eso son frecuencias igual. Eso viene del plano mental, ¿vale? El plano mental, vamos a decir que funciona con unas frecuencias. Esas frecuencias son una serie de informaciones. Y esas informaciones son una serie de estímulos y una serie de detalles que van a hacer que tú aquí, en tu fisicalidad, puedas sentirlos, reconocerlos, verlos, experimentarlos, ¿ok? Lo que ocurre que como no tienes conocimiento, nunca te han dicho de dónde proceden, nunca te han dicho el por qué se crean, nunca te han dicho cómo hacer cuando surgen, pues tú los tomas como tuyos, te recreas en ellos y además a veces te metes tú solo en unos hoyos enormes de depresiones, de emotividad, de pérdidas mentales, de etcétera, etcétera. Y lo único que son frecuencias. Frecuencias expuestas y colocadas de cierta forma para que nosotros podamos comprenderlas, entre comillas, porque no tenemos el conocimiento. Pero nuestro cerebro sí, nuestro cerebro es un cerebro cuántico. No solamente es una masa gris de grasa, es algo que va mucho más allá, que todavía no se comprende. Entonces tratan de decir que es por esto o por lo otro, pero va más allá. Imagínate que tú tienes un receptor cuántico de lo más avanzado que existe en tu cabeza, ¿ok? Por eso muchas veces puedes escuchar o ver cosas que están en otros planos. Y a veces uno dice, pero bueno, ¿y cómo puede ser posible? Pues porque ocurre, porque tu cerebro tiene esa capacidad, ¿vale? Entonces, esa información que se recoge, tu cerebro la recibe como buen receptor que es y te la expone para que tú experimentes. Ahora, lo que ocurre es que tú te pierdes en esa experimentación, como hacemos con todo aquello que hay, ¿no? Como el ego, como el deseo, como el quiero, como etcétera, etcétera. Todas esas etiquetas que nos hemos expuesto. Pero nosotros somos una vibración, una frecuencia. Y esa frecuencia, cuando la alteran, esto es como el Morse. Una frecuencia, imagínate una línea recta, ¿ok? Y entonces estos seres, estas entidades que tienen no solamente el conocimiento, sino la tecnología, empiezan a variar. Igual que hicieron con el ADN. Lo mismo, ¿vale? Empiezan a variar y empiezan a intercalar una serie de mensajes o de códigos para que tú reacciones de una forma o de otra. Y con esas reacciones tú vas a experimentar otro tipo de
experiencias, como pueden ser no mentales solo, sino emocionales, físicas, psíquicas, energéticas, ¿vale? Vale. Pues todo eso te puede perder. Dime. Pues no, quería agradecer a las personas que veo que se han unido unas cuantas. Si tienen preguntas referente a lo que estamos, cualquiera, yo las leo y se las digo a Fernando. Y mira que ya tenemos bendito ego, que se puso de moda, lo voy leyendo, para poder observarlo de nuevo. Nos ha escrito aquí, creo que es Laura. Y bueno, sí, tenéis preguntas, yo las voy. Las voy. Está aquí también Don Marcial, que ya lo veo, Laura, y alguien más, hay más personas. Pues mira, gracias. Y creo que Jacinto. Pues, ¿por qué, Fernando, crees tú que nos han puesto, no quiero utilizar la palabra complicado, porque, pero, hola, Laura, mira, porque para volver a este reencuentro, a ver si lo digo, con tu ser, con tu esencia, porque tú y yo sabemos, quizás en las personas, que ese camino para llegar aquí, pues se ha necesitado, ¿no? Esa observación, ese tiempo, esa búsqueda, lo que, como lo quieres nombrar, pero no quiero decir que no es fácil, porque lo puede ser si lo piensas así realmente, pero es un camino largo, mira, vamos a decirlo así, y quizás para todos y para toda la vida. Bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué crees tú desde tu experiencia? Porque tú has estado mucho tiempo en observación y estás para llegar a donde has llegado, a este despertar. Primero, requerimos empezar a apartar de nuestros vocabularios ciertas coletillas o ciertos detalles. Yo no creo. ¿Vale? Yo no creo, yo soy certeza en mí. Porque si sigo creyendo, voy a pensar que es posible que eso sea. Entonces no hay certeza. ¿Ok? El único camino que hay, que existe y que se ha dicho desde el inicio para ese reencuentro es ir hacia adentro. Y lo han dicho todos aquellos que vinieron en su momento para ayudar a la humanidad a volver a encontrar ese camino que fue sesgado por estos seres que lo hicieron para poder tenernos en esa rueda, ¿no? Donde nosotros, aquellos que vinimos a ayudar y a experimentar en este plano, como en la 3D dentro de la materia, nos quedamos encerrados, pero no porque nos obliguen. Hay que comprender y entender ese detalle. A nosotros no nos han obligado. Nosotros hemos sido desde ese engaño, ok, porque sí ha habido un engaño, porque como digo, ellos han tenido y tienen ese conocimiento de todo aquello que sí somos, cosa que nosotros no. Pero además tienen esa tecnología para hacernos creer, ¿vale? Aquello que ellos quieren que nosotros creamos. Entonces, lo primero que requerimos es observar esas creencias para que ya no tengan este poder. Una vez que la creencia desaparece, empiezan a desaparecer muchas otras partes de nosotros que están enganchadas. Y todas están enganchadas unas a otras. Es como si fuese un pulpo, ¿vale? O mejor dicho, es como si fuera una telaraña. ¿Ok? Y por donde quieras ir de la telaraña, todos al final enlazan con el mismo hilo, que es el de la araña. ¿Vale? Entonces lo que requerimos nosotros es comenzar a ver aquello que soy, pero que no soy. Porque del mismo modo en el que yo me muestro aquello que soy en la experiencia, como por ejemplo cuando tú te puedes enfadar con alguien, o tú puedes a lo mejor sentir ira, o tú puedes a lo mejor sentir miedos, ok, te estás mostrando eso, lo cual quiere decir que eres eso también, pero
cómo vibra en ti, cómo lo sientes. Lo sientes de tal forma en la cual se genera una distorsión dentro de ti. Entonces te estás mostrando que eso no eres tú. Eso solamente lo estás viviendo por cómo estás observando el evento. Esa observación te está haciendo a ti sentir, ¿vale?, una variación dentro de todo aquello que eres, esa vibración, esa frecuencia. Por eso choca. Y siempre choca en el mismo lugar, en la parte del corazón, donde está el centro del ser, ¿vale? Entonces, partiendo de toda esa base, ya puedes empezar a enlazar todas aquellas cosas que te ocurren. Porque si tú te observas desde el estado de calma, vas a ver todo aquello que eres. Vas a ver que te alegran cuando ves cosas hermosas. Vas a ver que te emociona cuando ves a los animales jugando, a los niños. Vas a ver lo amoroso que eres cuando de la nada empieza a brotar el querer ayudar o el querer hacer algo por los demás. Es decir, del mismo modo que te muestras en esa experiencia, que sientes ira, que sientes odio, que sientes todo aquello que puedas sentir y crees que encima lo eres, también te estás mostrando lo otro. ¿Me explico? La diferencia es aprender a hablarte, a observarte, a mostrarte lo que realmente eres y lo que choca contigo. Mira, Laura nos pregunta, ¿pero quiénes son ellos sino nosotros mismos? Claro, No, que lo has dicho tú. no somos nosotros mismos, Laura. No. Yo sé lo que quieres decir y en alguna ocasión le he dicho. Estos seres, estas entidades son aquellos que nos crearon, que no somos nosotros, ¿ok? Nosotros vinimos para otras cosas aquí. Estos señores, o estos seres, mejor dicho, nos crearon por una orden, ¿ok? Porque así se requería para poder generar lo que era todo el evento humano, ¿vale? La evolución de este nuevo ser que iba a ser el humano. Pero además, ¿ok?, este humano tendría que tener la capacidad de poder albergar en su interior un ser divino o un ser de otra dimensión que pudiese experimentar en la materia. Tenemos que comprender que donde estamos ahora mismo, la materia es una de las densidades más densas que existen, ¿ok? Esta 3D, donde hay más confusiones, donde puede haber más aprendizajes, donde puede haber una experiencia plena, completa, de todo aquello que vives y que convives a tu alrededor, ¿ok? Entonces, estos seres son aquellos que están en tercera, en cuarta dimensión y que tienen la capacidad, tanto en ellos como a nivel tecnológico, para poder jugar con las dos dimensiones. En su momento estaban en la tercera, ¿vale? Hasta que cambiaron de dimensión para protegerse, para taparse, para poder hacer todo aquello que querían hacer sin ser tan obvios, ¿vale? Por definirlo de alguna forma. Si yo te voy a lastimar a ti y no quiero que se enteren, encima no voy a estar delante de ti, lo hago por detrás, ¿ok? Pues esto es lo que ocurrió. Ahora bien, estos seres lo que hicieron fue esa alteración, ¿vale? Dentro de nuestras frecuencias había un código, que ese código era para todos aquellos que encarnaban. Lo que pasa que hasta que no encarnaban no se sabía cómo iba a funcionar ese código, no se sabía cómo iba a funcionar todo el experimento, porque no se sabía cómo iba a ser este cuerpo, ¿vale? Era la primera vez que se creaba un cuerpo así. Entonces, claro, aquí nos topamos, aquellos que encarnamos, nos topamos con una serie de temas que este cuerpo lo hacían increíble, porque con este cerebro que nosotros tenemos y con el poder que nosotros somos, podíamos crear todo aquello que quisiéramos sin darnos cuenta, porque lo hacíamos desde el no conocimiento. Aquí uno no entraba sabiendo todo aquello que eras. Aquí entraba sin memoria absoluta para experimentar. ¿Vale? Vale, mira, Laura nos escribe, pero en el momento en el que crees que nos crearon, se entra en una separación en vez de integrar todo eso que somos.
que es la totalidad en su totalidad. Sí, pero es que eso va más profundo. Vamos a ver, ¿somos uno todos? Sí. Ahora, ¿todos se reconocen como uno? No. Entonces, aquel que no se reconozca como uno, ¿cómo va a reconocer que todos somos uno si no se reconoce a sí mismo? Partiendo de esa base comienzan todos aquellas hiladas que parten hacia todos los lados. Estos seres están experimentando también su propia experiencia dentro de la elección que ellos desde su libre albedrío han elegido, que puede ser de la oscuridad o puede ser de la luz, que puede ser en amor o puede ser en odio, lo que sea, no importa. Es una experiencia que ellos están teniendo. Pero dentro de esa experiencia lo que hicieron fue suprimir al humano con una serie de temas. Y en esa serie de temas influye todas estas variaciones que hicieron ellos, donde bloquearon nuestro ADN, donde a nivel frecuencial hicieron una serie de códigos para que nosotros mismos no tuviésemos la facilidad de conectar con nosotros. Y eso no tiene que ver nada de si somos todos uno o no, ¿vale? Eso no tiene nada que ver, porque yo soy uno individual, ¿vale? Ante ti, ante Laura y ante todos aquellos que están conmigo. ¿Por qué? Porque estoy en modo singular viviendo mi experiencia, ¿ok? Ahora, dentro de mi experiencia yo puedo hacer maldades o puedo hacer bondades. Y eso no está ni peleado, ni unificado, ni nada con el somos uno. Somos uno todos, sí, pero que va más profundo. No toquemos ese tema porque faltan conocimientos, ¿vale? Ese todo sumo, somos uno, es muy sencillo decirlo, ¿vale? Pero no es fácil esa comprensión completa de ese somos uno. Por eso lo especifico de esta forma. Vale, ya que has mencionado de si hacemos algo, el karma, si hacemos algo bueno o malo, aunque eso no es, pero quiero decir, el karma realmente, Fernando, me lo has mencionado en alguna ocasión, el karma, porque haces daño, se te devuelve, o lo que das, te recibes, o dar, bueno, karma y dharma son dos cosas diferentes, pero hablando de karma, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo puedes explicar el karma en estos momentos, por ejemplo? Porque creo que ha habido, ahora hay diferente, Cambios. ¿no? Sí, Sí. vale. Sí, con tu permiso ahora te respondo y voy a responder a Laura. A ver, ¿por qué seguir hablando de ellos? Nadie está hablando de ellos. Se está explicando y exponiendo el cómo funciona, cómo ha funcionado y cómo estamos para que aquellos que están viendo esto, pues que puedan comprender un poco más y puedan entrar más profundamente, ¿ok? En ese conocimiento. Sí, todo eso ya varió, ya cambió. Entonces ya no hay vuelta atrás ahí. En relación a lo del karma, lo que hay es una respuesta energética y vibratoria de todo aquello que eres tú. Y tú eres todo aquello que tú generas en ti. Si tú generas una vibración o una frecuencia desde tu pensamiento o desde tu emoción, por cómo tú observas las cosas, la respuesta será equitativa a aquello que tú estás produciendo. ¿Ok? ¿Y por qué es así? Porque es una ley universal. Es decir, tú lo que estás haciendo es emite una frecuencia, ¿vale? Y lo que se está entendiendo es que lo que requieres o quieres aprender o experimentar es la respuesta de aquello que tú estás expandiendo. ¿Me explico? Es decir, si tú, por ejemplo, generas discordia, odio, malestar, ¿ok? Lo que tú estás dando a entender es que quieres experimentar eso, ¿vale? Entonces, lo que se expone delante de ti va a ser todo eso. Ahora, el karma, todo eso ya desapareció, ¿vale? Eso ya no existe. Todo eso eran frecuencias alteradas que estos seres sí sabían cómo hacer e hicieron, ¿ok? Entonces, dentro de todo aquello que hicieron estos seres, hay que comprender que muchas de las reacciones que se han tenido aquí, de los modos, de las formas, estaban alteradas, ¿vale? Por ese tipo de alteraciones frecuenciales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya eso desaparece.
Y entonces ahora ya toda la reacción que vas a encontrar en tu camino es sobre la proyección tuya, sobre el camino que tú contigo vas haciendo. A medida que tú contigo vas siendo más consciente, todo delante de ti va a cambiar a la vibración y a la frecuencia en la que tú estás entrando. ¿Me explico? Por Sí, pero eso, esto nos favorece muchísimo si claro, estamos en esta... claro, pues es que todo esto iba a llegar sí o sí. Si todo esto, a ver, todo esto, como siempre se ha dicho, ya ocurrió, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto ya se supo y ya se vio. ¿Cómo? A nivel conciencia, ¿vale? Se vio desde el inicio, pero habría que permitir experimentarse y que cada ser experimentase aquello que quería, que sentía, que etcétera, etcétera. Llegase a donde llegase. Entonces, ahora lo que se hizo fue ok. Lo que se hizo fue una elevación de frecuencias, ¿vale? Se elevaron dos frecuencias, que son dos frecuencias importantes que nos anclaban a lo que estos seres habían hecho, que son el plano mental y el plano emocional. Esos dos planos se elevaron las frecuencias. Se elevaron las frecuencias tan sutilmente que no se nota, ¿vale? Pero lo que hace es que impide que de una forma tan directa estos planos te afecten, porque estos planos te afectaban para alterar tu libre albedrío. Tú pensabas que era tu libre albedrío, pero lo estabas haciendo desde la alteración que estos seres habían hecho. Entonces tú decías, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿vale? Y entonces tú, como era tu libre albedrío, tu ser tranquilamente lo hace porque en tu ser no hay maldad, no hay pensamientos, no hay Juicio, nada de etiqueta. nada. Entonces simplemente se observa, por ejemplo, antes, cuando uno trascendía, fallecía, ¿vale? Volvía a encarnar cuando era menor de cierta edad, ¿vale? Cuando era menor de cierta edad, de los 84, 85, 87, dependiendo de, ¿vale? Se Sí, volvía a encarnar. Aquellos que superaban esas edades no, porque ya se les reconocía como unas almas que ya llevaban aquí mucho tiempo y entonces habían llegado a su tope de aprendizaje y entonces el ser la recupera. No hay vuelta atrás. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que aquellos que seguían dando vueltas en este ciclo de encarnación, tú llegabas a un lugar que no era el lugar al que vamos a ir ahora cuando terminemos de jugar aquí, ¿vale? Antes llegabas a un lugar que ellos te mostraban que era similar al que vamos a ir, pero con todo aquello que ellos habían montado desde la tecnología que tenían, ¿vale? Ejemplo, imagínate que cuando nosotros salgamos de aquí, llegamos a un centro comercial, ¿vale? Esto es un ejemplo. A un centro comercial donde está lleno de otros seres, donde te puedes divertir, donde puedes hablar con uno, con otro, donde reconoces a no sé quién, a no sé cuál, a tal, a cual, ¿vale? Y luego ya de ahí entras tú en un periodo de discernimiento donde observas todo aquello que has experimentado en esta última vida. ¿Ok? Vale. Antes hacían ellos lo mismo, pero el lugar sí. donde entrabas a ese discernimiento no era para que discernieras, era para que por tu libre albedrío eligieras volver a encarnar y a entrar porque te habías dejado cosas que no habías solventado, que habías dejado mal y entonces te hacían dudar. Ahora, el ser no duda, no. Pero cuando estabas ahí en ese estado, desde esa divinidad tuya, elegías regresar para, disque, sanar aquello. ¿Me explico ahora? Sí, 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 ¿Vale? Y sí, todo esto eran una serie de códigos y alteraciones frecuenciales. Ya está. Es así de simple y de sencillo. Lo que ocurre es que, claro, al no tener nosotros ese conocimiento, nosotros nos perdíamos y regresábamos y entonces pensábamos que
teníamos que hacer otra experiencia, otra vida, para ver si hacíamos, superábamos, etc. Y nada de eso. Y ahora podemos decir, Fernando, que es más libre, la palabra para no decir fácil, complicado, es más libre, ¿no? Llegar a tu ser de esta manera, si no hay esta implicación del plano mental y emocional. Quiero decir que hay más, o sea, estamos mucho más, llegar ya, o sea, ya no hay interferencia, o la palabra no sé si es la correcta, o no hay... no sé si es control, más o quiero decir, o sea, para llegar al ser. A ver, es que justo esa parte ellos no la podían bloquear. Lo que ocurre es que nosotros, con toda la interferencia que existe y que existía, porque la interferencia todavía existe y la interferencia no se va a eliminar, ¿vale? Lo que llegará el tiempo, el momento es en el que se armonizará, y entonces se armonizará a la frecuencia actual, la frecuencia que se elevó. Y entonces al elevarse y armonizarse, desaparece, ¿vale? Es como, imagínate, una actualización de tu teléfono, ¿ok? Tu teléfono tiene ahora mismo una actualización X, y con esa actualización, pues los programas funcionan de una forma, ¿ok? Y entonces llega alguien que está mucho más arriba y dice, ¿qué estás haciendo? Estás actualizando tu teléfono de un modo en el que lo estás haciendo para que siga teniendo ese mismo error. Eso se acabó. A partir de ahora hago yo esto, tal, 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 tal. Y entonces el que está arriba de ti te quita, ¿vale? Y entonces él hace aquellas cosas que tú no estabas haciendo. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que ha pasado aquí. Eso es lo que ha pasado. Se arregló todo eso, pero todo eso requiere un tiempo. ¿Para qué? Para armonizarse. No puede ser un cambio brusco, porque el ser, y sobre todo el que está encarnado, ¿vale? Podría llegar a sentirlo muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte es bastante feo. Entonces todo se requiere armonización, tiempo. Y entonces en ese Integración. tiempo, así es, en ese tiempo se armonizará toda la información, ¿ok? Esas frecuencias que se dejaron para que la sociedad actúe como está actuando. Si tú te fijas, cada vez se estaba incrementando más ese lado oscuro o ese lado negativo, ¿vale? Como para tratar de imponerse. ¿Por qué? Porque ya se había hecho todo esto. Entonces ese lado lo que quería de alguna forma era tratar de levantar esa frecuencia, pero no se puede ya. Eso ya está bloqueado, ya no hay vuelta atrás. Ya se pusieron unos códigos que ya no hay vuelta atrás. ¿Vale? Pues, ¿cuánta información nos has dado? Y volviendo a esta observación de uno mismo, tú la estás haciendo y lo has hecho mucho tiempo, lo has hecho casi toda tu vida, de lo que has comentado. Para las personas, para cerrar, mira con esto, si te parece, ¿por qué es importante? Porque tú, yo sé que lo disfrutas muchísimo, ¿no? Digamos, en esta observación de uno mismo y estar en el ser o con tu ser o con tu unicidad, como la quieres nombrar, en uno mismo, en tu interior y a la vez disfrutando de todo aquello que estamos aquí en estos momentos. Bueno, yo lo primero que diría es, como dije antes, empezar a cambiar el cómo me hablo, el cómo me digo quién soy o qué soy. Porque si yo sigo diciendo el ser, ¿vale? Es como que es alguien fuera de. Y si empezamos a hablar desde ese reconocimiento de que yo soy ya todo aquello que soy, esté o no esté integrado plenamente con todo aquello que soy, pero ya lo estoy reconociendo. Entonces estoy haciendo una afirmación conmigo interna. Esa afirmación se va a hacer cada vez más fuerte. Y a medida que se haga más fuerte esa intención, ¿vale? Tú que eres ese ser, te vas a ir aperturando cada vez más a ti, ¿vale? De hecho,
tú lo sabes que ya está empezando a pasarte. ¿Por qué? Porque a medida que pones esa intención contigo, ese ser que eres se da cuenta que ya no estás dormido como estabas. Y entonces puede ir aperturándose a medida que tú evolucionas en conciencia contigo, para que no te pierdas. Porque aquí es muy fácil perderse. Es fácil perderse porque uno piensa de que ya está despierto y que ya sé cosas y que, bueno, pues como yo ya tengo algo de conocimiento de lo que he escuchado aquí, allí, tal y que cual, y, esta es otra, ¿no? Que ocurre mucho. No, es que en el plano, es que a mí me han dicho, es que dicen que tengo que... A ver, tengan cuidado con el plano y tengan cuidado con todos aquellos seres que aparezcan, porque esa desinformación es mucho más fuerte en el plano ese que aquí, ¿ok? Porque aquí hay mucha información ya expuesta. Ahora cada uno la puede o no ver, porque quiera o no verla. En el plano, aquellos que van al plano, que entran en el plano, que juegan en el plano, que hacen todo aquello en el plano, etcétera, etcétera, con el plano, que tengan cuidado, porque hay mucha interferencia. Todo aquello que te diga que tienes que, cuidado. Recuerda que tu libre albedrío, tú no tienes que, porque ese es un mandato, una orden. Y el libre albedrío no acepta orden, ¿vale? Entonces ese tengo que, escúchate, porque puede ser de que la información que te estén dando no sea para dar, como te han dicho, o que tú todavía requieras ver aquellas partes, como puede ser el ego, el orgullo, etcétera, etcétera, y son pruebas que te estás exponiendo tú mismo para darte cuenta, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, observen todo, pero hasta lo más profundo, porque aquello que se ve a simple vista, aquello no es el aprendizaje, aquello es la pantalla, aquello simplemente es aquello que quieren que veas para que te pierdas y no veas lo que requieres ver, ¿vale? Profundiza. Como bien se ha dicho siempre, todo está dentro, pero dentro, no en la piel, no aquí, dentro. Y para ir dentro requieres hacer esa intención contigo, empezar a hablarte en voz alta, empezar a amarte, empezar a acompañarte, empezar a mostrarte, a decirte que eres increíblemente hermoso en todo aquello que eres y demostrártelo a ti mismo, no a los demás, a ti. Acompáñate, muéstrate cuando te has equivocado, háblatelo, dítelo, que no pasa nada, no te juzgues, no te culpes, pero comprende esa equivocación, porque esa equivocación fue para que aprendieses algo. Entonces, en lugar de ver la equivocación, observa el aprendizaje. Y entonces empezarás a cambiar el cómo observas las cosas. Y entonces dejarás de juzgarlas. Es un proceso y es un camino que requieres hacer contigo. Cuando lo hagas, podrás reencontrar todo aquello que eres. Porque tú a ti mismo te irás aperturando. Si no, no. Solo podrás aperturarte pues a aquellas partes de ti que ya viniste con ello aperturado y se van a amplificar un poco y ya. Pero la elección es tuya. Yo solo te digo que caminar con todo aquello que eres, como se dice aquí, es la hostia. Entonces, elige. Si quieres caminar con todo aquello que eres, desde el amor y la calma que eres, con toda la sabiduría que eres, en la conciencia plena que eres, o quieres seguir caminando pues como Pepito o como María o como... Eso es elección tuya. Qué bueno, me ha encantado, Fernando, escucharte, compartirlo aquí con las personas y con todos aquellos que lo van a ver en diferido. Y yo estoy segura que volvemos, así si tú Claro.
habrá que hacer cosas de estas. Estas están interesantes, porque se comparte. Sí, sí, por supuesto. La verdad que es eso, que a mí me encanta, ¿no? Hacer estos tipos de charlas, digamos así, Ujú. el compartir, digamos, y aprendo mucho. Así que, pues seguramente nos vamos a ver en otro encuentro por aquí Claro que y sí. por otras partes. Así es. Y porque la verdad disfrutamos mucho, ¿no? De todo aquello que estamos haciendo. Entonces, Sí. pues eso. Muchas gracias, Pues, Catalina, por todo, por la oportunidad y por permitirme estar aquí en tu casa. pues nos vemos a la próxima. Gracias a todos, Laura, a todos, Marcial, que han estado por aquí. Algunos no veo bien el nombre, pero les agradezco. Gracias por vuestros mensajes y nos vemos en la próxima. Así que, Saludos. chao. Chao. Gracias.